A ver, nosotros podemos decir que somos la generación más famosa, ¿eh? Oye, ¿cómo que la generación más famosa? ¿Tengo que recordarte el famoso OK Boomer y que ya nos lo dice todo el mundo? A ver, que eso de OK Boomer sobre todo lo decimos nosotros, que somos los últimos en llegar. Pero te voy a decir una cosa, no por eso tenéis que olvidarnos. Olvidaros de nosotros sí que se olvida todo el mundo. Es que nos han llegado a llamar incluso la generación perdida. Se habla de generaciones sociales desde los años 20. Una teoría de las generaciones como tal es precisamente española, de Ortega y Gasset, cuando él expone una teoría que bajo mi punto de vista sigue siendo muy actual. ¿Cómo se decide cuándo nace y cuándo termina una generación? No hay un organismo que lo diga. Dependiendo de los investigadores, hay dos formas. O piensas que cada X años nace una generación, porque sí, porque consideras que tiene una duración estándar, o consideras que son los cambios profundos en el contexto histórico los que provocan el nacimiento de una generación. Como tampoco hay una forma de nombrarlas, los nombres de las generaciones pues dependen del éxito y del consenso que tengan, aunque normalmente los que prevalecen suelen ser nombres más divulgativos que científicos, suelen ser nombres que quedan mejor, que tienen, por así decirlo, más gancho. Por ejemplo, los millennials, pues nacieron de un libro publicado por dos sociólogos norteamericanos. El término rápidamente se popularizó y se extendió por todo el mundo. Most older Americans think that millennials are deficient in almost everything. Moral values. Es un concepto, es una etiqueta que ha tenido éxito publicitario y por lo tanto hablamos de millennials básicamente para vender cosas. Y volviendo a la idea del principio, si las generaciones sociales necesitan de un detonante que las caracterice, pues hay que establecer distinciones entre los países. Y nosotros, los boomers, somos un ejemplo de ello. Según la definición de Estados Unidos, somos los nacidos entre el 46 y el 64, porque ciertos países registraron un repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, y aquí está la distinción entre países, los boomers llegamos más tarde, entre el 57 y el 77, cuando nacieron en España más de 14 millones de bebés. Por ejemplo, en Europa del Este, el año 89, 90, son un año de corte claramente que hace emerger la generación postsoviética. Este corte generacional en España no tiene sentido, y en la Europa occidental no tiene sentido. Por el contrario, nosotros, los millennials, que somos los nacidos entre el 81 y el 96, podemos ser de las generaciones que más características comunes compartimos entre países. Por efecto de la globalización, los millennials son con características muy parecidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los millennials es las redes sociales. Los españoles nacidos más o menos en el mismo periodo que los millennials comparten características, básicamente porque estamos en un mundo cada vez más globalizado. Y aún así, también es verdad que en España los millennials coinciden con los nacidos en democracia tras un periodo de dictadura. Esto es una diferencia social e importantísima que no han tenido otros países. Que podemos considerar como los miembros de la generación de la democracia son los nacidos entre el 76 y el 2007. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los próximos 30 años, posiblemente, esta va a ser la generación dominante. Y dominante, precisamente, es lo que nosotros no somos. Por eso se nos llama incluso la generación perdida. Somos los nacidos entre el 65 y el 80. Seguimos a los baby boomers y precisamente por eso, porque venimos después de una generación muy numerosa y muy importante, se nos considera generación perdida. Digamos que es una generación aplastada por el peso de la generación de sus padres, que es una generación muy potente. Pero es perdida en los términos de Ortega, es decir, para Ortega una generación es la que tiene que dar el paso para mejorar la historia, para que la historia no tenga derroteros desconocidos. Porque en cierta manera son generaciones que, por lo que sea, no han conseguido establecer un mundo nuevo. Y precisamente nosotros somos los que, según diferentes investigadores, tenemos la etiqueta de transformadores de lo establecido. Somos del 97, los últimos en llegar, y nos diferenciamos sobre todo de los millennials en que nosotros, cuando llegamos al mundo,
pues ya existían las nuevas tecnologías. Ahora se está hablando de una nueva generación, hay muchas opiniones sobre si podemos efectivamente abrir una nueva, si empieza en el 2010 o empieza en el 2020. ¿Es la generación alfa o generación T? Es la generación alfa porque al terminar el alfabeto latino empezamos con el alfabeto griego. Hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces, cualquier motivo ya parece que sea suficiente como para que nazca una generación. La X, la Z, la millennial, la alfa. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, que es mucho menos sexy que los puntos de vista publicitarios, no, vamos a tomárnoslo en calma.